a los compañeros de este seminario itinerante por invitarme, ¿no? Y bueno, lo que les voy a compartir lo intitulé de la dimensión espacial al territorio y son pues algunas consideraciones teóricas sobre pues la diferencia que entre hablar de espacio y hablar de territorio, ¿no? Esto tiene como antecedente un libro que hicimos con Blanca Ramírez, ¿no? De espacio, paisaje, región, territorio, el lugar, ¿no? Donde hablamos sobre todos los conceptos y cómo tenía diferentes significados, ¿no? O cómo son palabras polisémicas en función de desde dónde se hablan, desde qué corriente epistemológica, ¿no? Desde qué lugar en términos de países, de tradiciones, ¿no? Y en tiempos, ¿no? De cómo han ido cambiando. Y bueno, lo que yo les voy a presentar ahorita es mi perspectiva particular, ¿no? O sea, qué es lo que yo considero en términos de cuando hablamos de espacio y cuando hablamos de territorio. Entonces, bueno, empezamos por la dimensión espacial, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión espacial, tradicionalmente esto se ha entendido como el escenario donde ocurren las cosas, ¿no? Y muchas veces esto, y bueno, siempre se equipara a el lugar de la superficie terrestre. Y hay como dos grandes visiones, la que habla del espacio como una cuestión absoluta, ¿no? Una ubicación absoluta, y quien habla como una ubicación relativa. Cuando hablamos de una ubicación absoluta, normalmente pensamos en latitud, longitud, altitud, ¿no? Cuestiones que yo también considero que son relativas, ¿no? Porque son un modelo de conocimiento, ¿no? Y una forma de dividir a la superficie terrestre, pero bueno, normalmente eso es lo que se considera como absoluto. Y relativo es cuando hablamos de la posición, ¿no? En función de un sistema de referencia. México se encuentra al sur de Estados Unidos, al norte de Guatemala, ¿no? Lo que sea, ¿no? Cuando tomamos ciertas referencias para ubicar algo sobre la superficie terrestre. Bueno, esta visión, pues sacudida en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo les voy a hablar mucho desde la geografía, que es mi formación. Y bueno, la geografía se orientó más a considerar el espacio como una estructura, y bueno, desde esta perspectiva, las relaciones sociales en sus diversas modalidades van a ser las responsables del espacio-tiempo en sus múltiples dimensiones. Y de esta forma, pues los atributos visibles del territorio, pues, como puede ser el uso del suelo, ¿no? Se vinculan con aquellos que no lo son, como los imaginarios o la ideología, para conformar un sistema en cambio constante donde se producen, reproducen y se transforman las prácticas humanas. Y el espacio viene a ser tanto el resultado de las relaciones geográficas como el medio para su expresión y dinámica. Entonces, bueno, ahorita la plática va a girar en torno a, vamos a ir de la dimensión espacial al territorio, y bueno, aquí adelantándoles un poco a lo que voy y las conclusiones, voy a tratar de argumentar el espacio como un concepto abstracto y el territorio como un concepto que nos sirve para el análisis de lo concreto, ¿no? El punto de partida es que cuando pensamos en la dimensión espacial, ubicamos todo lo que acontece sobre la superficie terrestre en el marco de un sistema complejo de relaciones sincrónicas, o sea, que ocurren al mismo tiempo. Y la ubicación siempre adquiere un sentido, ¿no? Toda localización tiene un significado. Por eso no tiene sentido aprendernos como en la secundaria, ¿no? Dónde están los ríos, mares y montañas, porque es como aprendernos fechas sin vincularlo con nada más, ¿no? Entonces, toda localización tiene un significado, y entender sus implicaciones conlleva reconocer las relaciones que son pertinentes, ya sean materiales o simbólicas, o sociales y ambientales. Entonces, bueno, existen dos formas de percibir el espacio. Una es el sujeto es un ser espacializado, es decir,
existe un plano, ¿no? Que es el espacio, un escenario sobre el cual se ubican los sujetos, los fenómenos, los procesos, o como un ser espacializante, y esto es que el sujeto o las sociedades son las que le atribuyen propiedades espaciales a los objetos, y por lo tanto, el espacio sería el sistema de relaciones que tienen estos objetos, y entonces el espacio estaría relacionado con la sociedad, ¿no? Esas serían como nuestras dos perspectivas. De aquí deriva el pensar el espacio como un contenedor, y de aquí la típica definición de que el espacio es el lugar que ocupa la materia, ¿no? O pensar que es un escenario donde ocurren los fenómenos, y aquí también un escenario que se puede caracterizar por latitud, longitud, altitud y por posición relativa. O pensar en el espacio como una estructura. Entonces, si pensamos en el espacio como una estructura, estaríamos pensando en el espacio como un sistema de relaciones socioambientales o espaciotemporales o multiescalares. Sería pensar en un sistema donde los elementos materiales interactúan con los inmateriales, y pensar que la configuración espacial está estrechamente vinculada con la sociedad que lo produce, lo reproduce y lo modifica. Entonces, bueno, el espacio plano, ¿no? El espacio escenario es el espacio tradicional, ¿no? Y bueno, tradicionalmente el espacio se ha visto como un contenedor, como algo existente independientemente de los fenómenos que ocurren sobre él, pero que tiene repercusiones sobre la realidad, ¿no? Y bueno, la imagen es una imagen de la percepción de espacio que tenía Einstein. Einstein pensaba que el espacio era como una sábana, ¿no? Y sobre esa sábana se ubican los objetos, y un objeto más grande va a pues, ser un peso, ¿no? Va a deformar el espacio de cierta manera, que si colocamos otro objeto más pequeño, va a tender a ir hacia donde va el objeto más grande, y es la manera como Einstein explicaba la gravedad, ¿no? Es la deformación que se produce en el espacio, ¿no? La gravedad es la consecuencia de la deformación en el espacio por los objetos que están ahí presentes. Pero esto es como pensar el espacio, pues sí, como independiente de lo que ocurre en él, pero que tiene repercusiones sobre lo que ocurre en él. Entonces, en este sentido, los conceptos de distancia, ubicación o relaciones entre elementos, pues son importantes. Todo esto lleva a un poco pensar que cada lugar es único y repetible porque tiene una combinación diferente de elementos, ¿no? Sobre la superficie terrestre. Y bueno, los trabajos que se producen en este marco relacionan las características de los diferentes elementos y explican, ¿no? La configuración espacial existente. A principios de, digamos, hace 100 años, ¿no? En la geografía, los estudios que veían fenómenos sobre la superficie terrestre partían de esta visión, ¿no? Esta visión del espacio como un escenario. Y bueno, lo que derivaba era en monografías descriptivas de las características físicas de una región, complementadas con la descripción de la estructura de población y sus actividades económicas. Y el análisis estaba en la interpretación de las combinaciones, o sea, por qué hay esta combinación de elementos, ¿no? O el análisis de algún fenómeno que se presentaba sobre esta estructura espacial. Entonces, bueno, en la geografía de los años 50 y 60 vinieron críticas a estas formas de analizar lo que ocurría sobre la superficie terrestre. Y bueno, empezaron a decir, bueno, sí, o sea, cada lugar es diferente, ¿no? Por la combinación de elementos que hay sobre él, pero pues eso no es un análisis científico de la realidad, ¿no? Eso es una, digamos, una interpretación, una descripción y una interpretación. Entonces decían, la unicidad, o sea, el ser único es una característica de cualquier objeto que toma pues cualquier ciencia, ¿no? Y justo la ciencia está en trascender estas unicidades o estas características únicas, ¿no? Cada planta es
es única en sí misma, pero pues existe la biología, ¿no? Que es la que se encarga de ver hola, hola, de ver las características más generales y los patrones generales. Entonces, bueno, desde estas perspectivas se decía que la geografía no debía ocuparse únicamente de la descripción e interpretación, sino también hacer una teorización de las formas del paisaje como resultado de una realidad compleja. Y entonces, a mediados del siglo XX surge la llamada revolución cuantitativa en geografía, que fue la que introdujo al espacio como el paradigma central, ¿no? Para hacer el análisis de lo que ocurre sobre la superficie terrestre. Al hacer la revolución cuantitativa, se fijaba mucho en los elementos justo numéricos, ¿no? Justo cuantitativas, se hacía mucho estadísticas vinculadas ¿no? Análisis estadísticos que luego aterrizaban sobre la superficie terrestre. Y la disciplina centró su visión sobre hacer predicciones, establecer patrones, tendencias y tomar decisiones. Las dos grandes aportaciones de esta época es pasar de la interpretación empírica a lo teórico y la unión entre matemáticas y geografía. En un principio, les digo, la unión entre matemáticas y geografía fue a partir de la parte cuantitativa, pero luego vino también la parte cualitativa, ¿no? Después empezaron a incorporar la parte cualitativa de las matemáticas y entonces esta corriente se llamó análisis espacial. Bueno, esto nada más entre paréntesis no quiere decir que la unión entre geografía y matemáticas haya sido como el gran descubrimiento del siglo XX. Bueno, podemos ver que desde épocas antiguas, ¿no? Había matemáticas aplicadas a problemas de la superficie terrestre de representación. Desde el territorio se recuperan estas estructuras de la dimensión espacial, ¿no? Y bueno, aquí siguiendo a Blanca Ramírez, ¿no? Que tiene este libro que acaba de salir sobre los debates epistemológicos en torno al espacio-territorio, podemos distinguir 4 dimensiones cuando nos adentramos en problemáticas concretas: lo espaciotemporal, las diferencias, las relaciones y las escalas. Ahora, sí me interesa como establecer que no es que cuando hagamos un análisis con métodos cuantitativos o con métodos matemáticos estemos hablando de espacio y cuando no de territorio, porque también desde los métodos cuantitativos y desde el análisis espacial estamos aludiendo a territorios. La diferencia es cuáles, digamos, qué estamos modelando, ¿no? Si estamos modelando el espacio a partir, como la teoría de sistemas, ¿no? Retomar, o si estamos viendo la trayectoria de un huracán, pues es una cuestión territorial, ¿no? Entonces, digamos, desde el concepto de territorio, de todos modos, se abre a toda esta diversidad de corrientes epistemológicas, ¿no? Y podemos hablar del territorio desde el análisis espacial, desde el marxismo y la teoría crítica, desde el estructuralismo y postestructuralismo, o desde el humanismo, ¿no? Es solo un poco distinguir como los dos modelos de conocimiento. Bueno, gracias, Liliana. Excelente recorrido, muy bien, muy claro todas las nociones, conceptos. No sé si podemos dar a la fase de comentarios, preguntas, reflexiones sobre todo esto. No sé si alguien se anima. En lo que se anima, pues yo quisiera reaccionar, ¿verdad? Muy bien. No, creo que es muy necesario este tipo de reflexión, porque y justo vale la pena que quizás esta red, este seminario, algunas carreras que han venido en los últimos 10, 20 años, profesiones, se podrían enmarcar en los que algunos llaman el giro espacial,
¿verdad? Esta noción del giro espacial de las ciencias sociales y humanidades, que es este reconocimiento de las ciencias como unas más que otras, porque algunas como la economía, desde muy temprano, empezó a integrar nociones espaciales, ¿verdad? Pues como los modelos que nos mencionaste, pero otras un poquito más tardía, quizás las ciencias políticas u otras han tenido, y ahí integrar la dimensión espacial, habría la pena hacer la distinción, y creo que toda esta reflexión sirve a distinguir si es ver un problema de la ciencia política o de la cultura o de la demografía como un proceso ubicado en el espacio o donde el espacio es una dimensión explicativa más de la teoría y que pueda remodelar la vía de la ciencia política, o de la democracia, o no sé, nos dices, el espacio había sido ignorado, si lo incluimos, no como un escenario, sino como una dimensión, puede hacer pequeños ajustes o contribuciones. Entonces, creo que a ir avanzando en esta clarificación, delimitación de conceptos, etc., es muy útil para otras, y es un poco la finalidad de esta red. Entonces, y uno de estos conceptos que a veces se utilizan de manera como sinónimos es espacio y territorio, ¿verdad? Eh, claro, a un nivel quizás más coloquial, más normal, no importa, pero cuando ya quieres trabajar, o sea, puedes hacer la distinción de herramientas de análisis espacial o cómo pueden ser utilizadas para un análisis de un proceso, un fenómeno territorial, ¿verdad? O sea, ¿no? Ambas, ¿no? Entonces, creo que es esto. A mí, no sé qué pienses, y es un interés personal, eh, esta idea, y lo mencionaste varias veces, entre tiempo y espacio, ¿verdad? Eh, y, eh, y creo que ha habido avances en las herramientas del análisis espacial y casi podríamos decir que el espacio es al territorio, a ver qué piensas, lo que el tiempo a la historia, ¿verdad? Entonces, unas pueden ser aspectos abstractos, más teóricos, y las otras son ya problematizados política y socialmente, ecológicos, o sea, en un momento, ¿no? Y tradicionalmente han sido herramientas o normalmente que se trabajan un poco por separado. Bueno, Hagerstrand y otros, ha habido ejercicios de unirlos, pero todavía sigue de manera incipiente, ¿verdad? Entonces, ese es algo, no sé qué reacción puedas tener un poquito a eso. Y la otra es, siguiendo la trayectoria de la evolución hacia donde, de lo que ha pasado, hacia dónde vamos en términos del análisis espacio y territorio. ¿Y qué pasó con la región? ¿Verdad? Hubo un gran momento de los estudios regionales, ¿verdad? Y que, bueno, es una percepción, bueno, es pero meramente una percepción. Los estudios regionales crearon publicaciones, redes, maestrías, coloquios, ¿verdad? Se hablaba menos del territorio y quizás en los últimos 30 años el territorio incluso tiene más presencia en la política pública, en las dependencias de gobierno, igual en los programas de estudios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No sé cuál es tu reflexión de eso. Yo creo que lo que pasa es que la región tenía una tradición teórica muy concreta, ¿no? O sea, sí había estructuras regionales, bueno, desde la región vista de un análisis más empírico, interpretativo, hasta la región desde el análisis espacial, ¿no? Que también se dedicaban a una clasificación espacial, ¿no? Y se desarrolló la región. Pero digamos, yo creo que ya no ha habido como mayores, también es una percepción, ¿no? Como mayores desarrollos en términos conceptuales de la región, ¿no? Después de pensar en la región como un sistema o digamos
de los desarrollos, ya lo que ha habido es como aplicación, ¿no? Del concepto de región. Y bueno, y el concepto de región que era predominante antes de que fuera desplazado por el concepto de espacio, quedó desplazado, ¿no? De todos modos, sigue siendo un concepto muy importante, ¿no? Y según se sigue utilizando, pero yo creo que no se sigue desarrollando conceptualmente. En cambio, el territorio se empezó a desarrollar, yo creo que también mucho los antropólogos empezaron a desarrollar el concepto de territorio, ¿no? Y ha ido adquiriendo cada vez un lugar más importante dentro de las ciencias sociales. Entonces yo creo que el territorio es justo un concepto que ahorita está como en evolución conceptual y a lo mejor, digo, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero y la región quedó como un poco más en estancamiento conceptual, ¿no? Aunque se sigan usando los dos, ¿no? Digo, aquí en la UAM pues está el grupo de Carlos Rodríguez y de los rurales que sí han trabajado mucho a partir de el concepto de territorio. Y el concepto de territorio sí, pues vino también vino del ordenamiento territorial y vino de cuestiones político-administrativos, pero ha tenido un fuerte impulso a partir de la lucha social, ¿no? Y de la defensa del territorio y ¿no? La defensa de la tierra, del agua, ¿no? Y entonces creo que investigadores muy vinculados a problemas locales específicos han recuperado, ¿no? Les ha hecho sentido esto del territorio. Con respecto al espacio-tiempo, sí, efectivamente es como el espacio para la geografía, como el tiempo está en la historia, más que cuando pensamos en términos de procesos, y es bien difícil separar espacio-tiempo, ¿no? Espacio y tiempo. Y aunque ha habido todo un desarrollo del conocimiento, ¿no? Pues Einstein mismo que dijo que el tiempo era como la cuarta dimensión del espacio y pues, se ha seguido desarrollando esta vinculación. Yo sí creo que siguen separados, ¿no? Siguen en nuestra estructura de antecedentes positivistas, fragmentamos todo, ¿no? Y seguimos fragmentando espacio-tiempo, ¿no? Hay independencia entre ellos. Y entonces, aunque pensemos en términos de proceso, la dimensión espacial y la dimensión temporal del proceso, ¿no? O sea, creo que todavía traemos una gran carga de esto, ¿no? Y también por eso me gusta el concepto de territorio, porque ahí no hace falta aclarar, ¿no? El espacio es espacio-tiempo, o que están unidos, o a lo mejor es más fácil integrarlo, ¿no? Dentro de la discusión. Y bueno, desde el análisis espacial, pues también les costó mucho trabajo integrar el tiempo, ¿no? Y se han hecho muchos esfuerzos y hay avances y no sé en qué vaya ahorita la cuestión, ¿no? Ahí, bueno, el gran reto es que la tecnología avanza a pasos más rápidos que la parte conceptual, ¿no? Tal vez, Ok, pero Homer. ya levantaron. Adelante, sí, por favor. El primero. Sí. No, adelante. Yo. Bueno, sobre sobre el territorio, yo pienso que, por ejemplo, en la disciplina de innovación, economía, de la innovación económica, hay todo un espacio, se recuperó todo un espacio para nuevamente el tema del espacio para analizar los problemas de integración de los procesos de innovación en las empresas. Y uno de los conceptos tal vez más importantes en ciencias sociales reciente que tuvo más impacto, tal vez sea el del Sistema Nacional de Innovación, que es un sistema nacional de innovación, un sistema regional de innovación, un sistema local de innovación. O sea, todos esos espacios
referidos a la economía de la innovación. A mí, cuando empezó a hablar, lo que me quedé pensando es que en verdad la matemática, las medidas del espacio, todas se hicieron a partir de las sombras, ¿no? Y no sé qué tanto eso se relaciona al espacio, o es simplemente una cosa que tiene que ver con tiene que ver con, bueno, con el espacio donde estaban esas preocupaciones, ¿no? O sea, puede ser que los árabes, sobre todo, tuvieron muchas preocupaciones en el sentido de la matemática y la refirieron al espacio. Pero Bueno, son como los antecedentes, ¿no? sí, Sí. Muy bien. Si quieres, recibimos algunos comentarios, lo reaccionas y todo eso. Ajá. Homero. Sí. Ok. Mi nombre es Homero Mendoza, de la licenciatura de Planeación Territorial aquí en CIAP. Me ha encantado su presentación, sobre todo porque me remite a nociones que utilizamos recurrentemente en aula sobre el tema del espacio y el territorio, ¿no? Hay algo que a mí me llamó la atención, sobre todo por curiosidad, porque son temas que estoy un poco explorando actualmente, que tiene que ver con la reconfiguración territorial a tiempo actual con las nuevas tecnologías y los dispositivos que hacemos uso cotidianamente como un celular. Incluso pienso desde lo que pasó en pandemia y pospandemia, que se aceleraron el uso de estos dispositivos. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos vislumbrar, digamos, no sé si a largo plazo, pero en tiempo actual y a corto plazo, cómo estaría afectando esta visión del territorio, ¿no? Porque podemos tener una visión tradicional, por ejemplo, de flujos de mercancías y de personas que se mueven cotidianamente en las metrópolis, en las ciudades, pero que ahora con estos dispositivos podemos cambiar esa movilidad o esos flujos, por ejemplo. Muy bien. Y No sé pienso si- en el concepto de hiperlugar de François Asher, pues pone a discusión estos temas de modernidad, como estos nuevos dispositivos, nuevas tecnologías, cambian esas formas tradicionales de moverse y sí, transitar en la ciudad. Bueno, no sé si hay ahora otro comentario. Innovación no conozco mucho, ¿no? Del campo de la innovación, pero justo lo que usted mencionaba, sí, pues nos remite, ¿no? A esta teoría de sistemas, a este sistemas de vínculos y de vínculos multiescalares, ¿no? Que toman sentido en un esquema multiescalar, ¿no? Sería como el espacio construido desde esa perspectiva que a lo mejor pues opera sobre territorios concretos, ¿no? Y que serían las problemáticas concretas en términos de la innovación, ¿no? Y con respecto a toda esta tecnología, bueno, yo sí creo que todo el ciberespacio y todas estas transformaciones a lo que nos remiten es como les decía antes, es a un espacio multidimensional, ¿no? A ver, la geometría típica euclidiana, ¿no? Dice que dos líneas paralelas no se juntan. Que un triángulo tiene sus ángulos internos suman 180 grados, ¿no? Pues si le metemos la tercera dimensión, o sea, si le metemos ya se nos empieza a complicar eso de que las líneas paralelas no se juntan, ¿no? Que no, ya empieza a complicarse estas, pues en la esfera, ¿no? En la esfera terrestre, ¿no? Digamos, esta geometría empieza a volverse más compleja, ¿no?
Luego en el siglo XIX, justo Riemann, a instancias de Gauss, el de la campana de Gauss, imaginó la posibilidad de que viviéramos en un mundo que tuviera más de 3 dimensiones. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos en 3 dimensiones, no lo podemos percibir, ¿no? Pero matemáticamente les hacía mucho más sentido para explicar ciertas cuestiones del universo. Luego llegó Einstein y dijo que la 4ª dimensión era el tiempo, ¿no? Pero luego llegaron otros, como Kaluza y Klein, que empezaron a decir, pues si la 4ª es el tiempo, pues la 5ª es la que se imaginó Riemann, y pues vivimos en un mundo multidimensional. Después imaginaron que el mundo multidimensional, pues ¿por qué no lo percibimos? Pues porque es muy pequeño, ¿no? O sea, sucede o sea, somos muy grandes, ¿no? Sucede en espacios muy, muy pequeños, que son todas las bases de la física cuántica, ¿no? Pues los físicos ahorita, no sé si vamos en que vivimos en 13 dimensiones o en no sé cuántas dimensiones, ¿no? Entonces vivimos en un mundo multidimensional que no podemos percibir en nivel de nuestra experiencia diaria. Pero ¿qué pasa en un mundo multidimensional? Cuando Riemann sacó estas teorías tuvieron su impacto en la sociedad de la época, ¿no? En la sociedad del siglo XIX. Y fueron ideas que, así como ahorita nosotros agarramos las ideas de la genética, y eso, son ideas que los escritores recuperaron, ¿no? Entonces, ejemplos, pues Alicia en el País de las Maravillas, que por gusano se iba a universos paralelos, ¿no? O El Hombre Invisible, ¿no? De H.G. Wells, que también se volvió invisible a partir de que tenía acceso a la 4ª dimensión. Y hay una novela, se llama Flatland, de un cuate que se llama Abbott, ¿no? Que él imaginó qué pasaría en un mundo de 2 dimensiones. ¿Qué pasaría si llegaba a un ser de la 3ª dimensión, ¿no? Entonces, digamos, en un mundo de 2 dimensiones, si tú tienes a alguien que vas a meter a la cárcel, pues le dibujas un circulito alrededor y ya pues, está encerrado, ¿no? Si llega un ser de la 3ª dimensión y lo agarra por arriba y lo saca del circulito, para el guardia, lo que el guardia ve es que se desapareció el prisionero y apareció en otro lado, como mal. Y no podríamos explicarle porque no tiene la idea de lo que es arriba, abajo, subir, o sea, porque eso no existe en su mundo. En un mundo de 2 dimensiones, tú ves los órganos internos de una persona sin tenerlo que abrir, porque pues, está en 2 dimensiones, ¿no? Puedes ver lo que hay adentro. Entonces, cuando tú tienes acceso a una dimensión superior, tú puedes hacer cosas como aparecer y desaparecer, como ver los órganos internos y abrir a una persona, como puedes hacer todas esas cosas. Y todas esas cosas las hacemos con tecnología. O sea, a través de internet puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo, puedo aparecer y desaparecer, las distancias bueno, no se borran, pero se acortan, o sea, son todos. Entonces, digamos, para explicar eso, yo puedo recurrir a ese modelo espacial de la física, ¿no? Y eso me ayuda a entender cómo la tecnología transformando nuestra sociedad. Pero yo cuando estoy hablando de transformaciones concretas, ¿no? De procesos de comercio, ¿no? Que ahora se dan y que antes no se podían dar, pues la misma globalización, ¿no? De que se produce en un lado, se etiqueta en el otro y se vende en el otro, ¿no? Ya son cuestiones territoriales, ¿no? Ya no estoy explicando espacialmente el fenómeno, ya es a partir de elementos territoriales donde la tecnología desempeña un papel tal, ¿no? Que México está más cerca de Monterrey que de Chinconcuac, aunque Chinconcuac le quede menos distancia, porque entre México y Monterrey la comunicación es más fluida, hay teléfono ahí, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, a través de la tecnología yo puedo acercar más a México y a Monterrey que
que a México y a Chimalhuacán, que en distancia tradicional, ¿no? Entonces, claro, todas estas cuestiones tecnológicas, por supuesto, tienen su impacto en el territorio, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, pues no me puedo ni imaginar en qué va a derivar en términos de repercusiones territoriales o de la forma como nosotros nos manejamos sobre el territorio. Pero no sé si con esto ejemplifico como la diferencia en términos de espacio y de territorio, ¿no? Uh-huh. Muy bien. No sé si... Sí, ajá. Pues, Y gracias. sí, contenta por haberla escuchado, me hace reflexionar sobre varias cosas y una de ellas es que a veces tenemos miradas muy cortas respecto a los fenómenos de estudio que solemos estudiar en la universidad. Me parece que a veces tomamos como la perspectiva lineal, como un fenómeno que está pasando aquí y ahora, y quién sabe por qué se dio, ¿no? De pensar como usted lo ha dicho en términos del espacio, también es, bueno, repensar en la dimensión histórica, pero no en esta dimensión histórica de datos, ¿no? Cuando decimos, pues, analiza los antecedentes de un objeto de estudio. No, más bien yo creo que sería en términos de configuraciones diferentes que pasaron en algún momento dado, que alguien jaló más la sábana, que alguien le puso más elementos para saber verdaderamente por qué un fenómeno pasa como está pasando ahora, ¿no? Digamos un poco en términos de ir repensando lo que Foucault decía, como esta historia que no fue lineal, que es una serie de accidentes que pasaron y que en el momento reconfiguraron la realidad. Digamos, estamos, pienso yo, en una reconfiguración constante de realidad. Yo enseño administración, particularmente un módulo que se llama Sistemas de Decisiones de Información. Y esto nos remite mucho en el curso del pensamiento abstracto, porque tratamos de hacer un modelo de una organización. Y para los estudiantes resulta muy difícil hacer un modelo en el que también se integren dimensiones como la histórica, ¿no? Porque su cabeza o nuestra cabeza ha estado entendida sobre una realidad muy corta. Lo vuelvo a decir, muy espacialmente, solo vemos lo que está pasando en la empresa y a veces nada más lo que está pasando en una partecita de la empresa. Digamos, esta mirada sistémica para mí siempre ha sido la mirada con la que yo puedo entender mejor la realidad. No siempre, ¿verdad? O sea, a veces hay que ser muy concretos. Me gusta cuando empezaste a decir, hay que entender lo abstracto y lo concreto. Lo espacial nos da esta noción de abstracción y a mí me parece que hace falta ejercitarla más en nuestros campos de estudio. Me parece, bueno, digamos, ir caminando en esta rigurosidad de lo que exigen los conceptos, es muy atinado. Nuestra red se llama Red de Territorios en Transición Socioecológica. Entonces, Salomón, a lo mejor ahora tendríamos que decirle Red de Territorios y Espacios en Transición Socioecológica. Y me acuerdo cuando estábamos poniéndole nombre, ¿te acuerdas? No sé, estábamos por ahí en Casa Galván y hablábamos de territorios y a veces alguien decía espacios, como que sí no queda como del todo claro y pensamos que encajonar la red de territorios fue un atino, pero ahora a lo mejor habría que pensar en otra cosa. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, yo también pues te felicito, muy interesante. La verdad no es un tema que yo haya como trabajado mucho, pero me quedé pensando, y es la pregunta que te planteo, cuando uno hace en el campo de la investigación un estudio sobre un hecho concreto, que por supuesto lo ubicas en lo que nosotros entendemos como territorio, ¿no? Ya sea el impacto de empresas mineras, un fenómeno de migración o, en fin, lo que pueda ser, ¿qué limitaciones, digamos, estamos
enfrentando o qué estamos dejando importante del lado de la percepción como investigador, cuando el espacio lo asumimos como dado o ni lo entendemos o ni lo consideramos, ¿no? O sea, no llegamos a una reflexión de espacio, lo asumimos y vamos sobre el fenómeno concreto. Entonces, en tu experiencia investigadora, ¿qué estamos dejando fuera? ¿Dónde están los límites de nuestro trabajo? Yo creo que es una cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, digamos que tú puedes tener una perspectiva, pues como los modelos económicos, ¿no? Que tienen, pues que su espacio es plano, pero pues es un modelo económico, no es un modelo espacial, digamos, ¿no? O sea, funciona para explicar lo que quieren explicar, ¿no? Y finalmente, no todo tiene que ser espacial, ni todo tiene que ser territorial, ¿no? Simplemente es distinguir que si nada más estás ubicando tu problema sobre la superficie de la Tierra, pues eso no es un análisis territorial o un análisis espacial, pero no quiere decir que no sea un análisis válido, ¿no? Pero digamos, no, para los objetivos que te estás planteando, ¿no? Digamos, esto es como si la variable, la dimensión espacial o el concepto territorial hace sentido para el problema específico, pero pues no es que todos los problemas tengan que, ¿no? Digamos, la realidad es súper compleja, ¿no? Y yo por eso creo mucho en la multidisciplina, porque la realidad es muy compleja y no podemos, pues no podemos abarcarla toda ni desde una disciplina ni desde una persona. Y también depende de cuál es el objeto de estudio, ¿no? A lo mejor en el objeto de estudio las variables territoriales no son centrales, ¿no? Y a lo mejor sí, aquí la cuestión es como no ubicar un estudio como territorial cuando a lo mejor es un estudio económico o un estudio antropológico que lo único que sucede sobre la superficie de la Tierra, pues también lo ubicas temporalmente y no por eso dices que es un análisis histórico, ¿no? Finalmente pero pues tampoco le veo problema a no meter lo espacial o a la discusión territorial a cualquier cosa, ¿no? Es nada más como ir acotando, ¿no? Y bueno, y me llama la atención lo que dice, yo tampoco yo no lo vería mal como lo territorial como en el título de la red, ¿no? Porque finalmente, bueno, supongo que normalmente son cosas más concretas las que se estudian, aunque, pues como decía yo, ¿no? O sea, para el análisis del territorio pues, siempre agarramos referencias espaciales, ¿no? Pero si no estamos teorizando sobre el espacio, pues estamos hablando de cuestiones territoriales y eso no quita que no estemos considerando elementos que se han desarrollado en la teoría espacial, ¿no? Digo, bueno, no estoy muy adentrada en la red, pero no le veo problema, ¿no? A llamarlo territorial, porque me imagino que se dedican a cuestiones más concretas, ¿no? De problemas concretos sobre la superficie terrestre, ¿no? Ok, no sé. Sí, Adrián. Hola, para saludar a Lilian. Gusto en verte. En esta distinción que haces entre lo abstracto y lo concreto, ¿cuál sería el papel, por ejemplo, de conceptos como lugar o sentido de lugar que mencionaste, que vienen de la geografía humanista, que se relacionan a lo concreto, para hacer la distinción entre lo que nos es emocionalmente significativo, que es lo que nombramos lugar, versus el espacio, ¿no? Entonces, y entiendo que está vinculado de alguna manera con esta dimensión conceptual del territorio, ¿no? Y cómo también vendría a involucrarse la parte de la territorialidad, que sabemos que desde la perspectiva francesa, digamos, apela a una parte. Y la otra sería, si tú consideras, ya más o menos lo dijiste, usar el concepto o el paradigma, si le queremos decir, territorial, podría servir como un ente de distinción desde una perspectiva decolonial para distinguir la sensación de la geografía, los estudios territoriales latinoamericanos versus, si lo queremos pensar, a la geografía anglo.
Sí, yo creo que, bueno, empezando por esta segunda, yo creo que sí, ¿no? Finalmente, como decía, ¿no? El territorio viene mucho desde la lucha social, ¿no? Y es un concepto que se ha retomado, ¿no? Y que se maneja mucho en comunidades originarias, ¿no? Entonces, sí creo que es que desde el punto de vista decolonial ofrece una alternativa al estar asumiendo a David Harvey y a Lefebvre que hablan de espacio, ¿no? Que son como los multicitados autores del espacio, ¿no? O sea, sí creo que es una tradición más, pues más anglo, ¿no? Como les decía. Ahora, pues el territorio también se desarrolló desde los franceses, ¿no? Y está la escuela de Yves Lacoste, ¿no? Que Yves Lacoste un poco oponiéndose, digamos, el territorio es un concepto que ha sido muy utilizado desde la lógica militar, ¿no? La apropiación del territorio y como para oponerse pues sobre todo a la época de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, de entender la geopolítica como algo de inteligencia militar, ¿no? O de estrategia militar, él empieza a decir, bueno, hay que recuperar este conocimiento geoestratégico para ponerlo en manos de las clases subalternas y no en manos de las clases dominantes. Y él a este conocimiento subalterno le llama geopolítica y le llama territorio, ¿no? Son como dos de sus conceptos centrales, ¿no? Entonces, no es solo en América Latina, ¿no? En Francia también está pero, fíjate, sí tiene implícito lo subalterno, ¿no? En esta conceptualización del territorio, ¿no? Y luego con respecto a lo del lugar, no sé si entendí bien la pregunta, pero efectivamente, o sea, el lugar es un concepto abstracto, ¿no? Pero que se vive de diferente manera, ¿no? Cuando ya lo posicionamos a partir de comunidades específicas. Y aquí, bueno, vinculándolo con lo de colonial que decías, pues también habría que ver cómo las comunidades específicas piensan el lugar, ¿no? Y a partir de qué palabras o de qué conceptos, ¿no? Se piensa el lugar que desde un concepto muy generalizado tiene que ver con la identidad y tiene que ver con una ubicación que adquiere sentido, ¿no? Que toma una... Para continuar con la manera de diálogo y para contribuir con esa reflexión de territorio, creo que es una categoría muy potente, y regresando un poco, que quizá pueda explicar por qué región se quedó un poco corta, porque por un lado es multiescalar. O sea, este puede ser mi territorio. Si yo veo que Adrián se empieza a sentar arriba de mí, yo me siento invadido. Hay un asunto un atributo del territorio es que hay una delimitación, o sea, hay una apropiación, una delimitación y una cuestión identitaria. O sea, hay un asunto. Y eso tiene que ver mucho el asunto de poder, lo que hablamos, de poder. Eh, desde, desde el Estado-Nación, si uno ve la definición de Estado, tiene ahí uno de los atributos del Estado es la dimensión territorial. Y el territorio tiene una delimitación y tiene una carga afectiva, identitaria, ¿verdad? Y de poder. O sea, y puede ser multiescalar. Podemos dividirlo a diferentes escalas. O sea, si yo comparto la recámara cuando era adolescente con mi hermano, había claramente un territorio de Salomón y otro de Edgar. Entonces había, pero después si subo y ando en mi barrio, y hay una apropiación afectiva, delimitada, etcétera, y tengo mi territorio, y sigue siendo territorio. Entonces podemos tener diferentes escalas, la local, la regional, ya sea como individuo, como colectivo, y eso es muy potente, que otras categorías, región en sí misma. O sea, no es una escala el territorio. Y a veces hay una confusión, no sé, en la política pública en México entre distinguir lo urbano y lo territorial.
incluso dicen, es la Secretaría de bla, 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 Urbana y Territorial, ¿verdad? Cuando pues hay una confusión, como si dijeran, lo territorial es lo regional, es más allá, es otra escala más amplia que la ciudad, ¿verdad? Entonces, ahí hay una confusión conceptual que quizás la academia puede ayudarles, darles una manita, ¿verdad? Entonces, porque puede haber una escala, un territorio como a nivel barrial, como los que acabo de explicar, y que puede ser a diferentes escalas, porque todo tiene que ver estos atributos que hemos platicado de poder, de apropiación, de cuestión identitaria, de delimitación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, y eso puede explicar, creo yo, o sea, un poco el auge, a pesar de las confusiones y no precisiones, de que se utilice, que haya más carreras, que se usen términos, metodologías, secretarías, En etcétera. el discurso político se ha usado mucho territorio, Todo ¿no? Últimamente. últimamente, y región menos. O sea, la SEDATU tiene 2 sexenios, bueno, bueno, 2, el de Peña Nieto Y el y de... de López Obrador, ¿verdad? Entonces, Ajá. son 12 años y antes de eso no existía una secretaría que tuviera federal que tenía territorio. La crítica sería que es urbano y territorial, o sea, como cosas, incluso en los instrumentos a veces hablan el plan de desarrollo urbano y territorial. Entonces, ahí hay una confusión. No sé si hay algo más. Laura, Pues, sí. no, yo creo que eso, bueno, gracias Liliana, ¿sabes? Sí se conocen, ¿sabes? Sí, muy bien. Muy bien, porque realmente yo escuché alguna vez esta presentación desde la geomática, por ejemplo, ¿no? Es como uno de los sistemas epistemológicos que se maneja con el análisis espacial y todo. Entonces, muy interesante, siempre una refrescada de conocimiento. Pero creo que como red y como universidad, la UAM es muy innovadora porque creo que en sus diferentes unidades sí tiene como líneas de investigación y licenciatura que de alguna manera como que tocan algunos de estos sistemas epistemológicos. Nosotros desde Coajimalpa, por ejemplo, con nuestros alumnos de la licenciatura en estudios socioterritoriales, ¿no? Cómo poder hacer esta reflexión. Y algo que dijiste que me llamó mucho la atención es justo, no todo es el mapa, ¿no? Y creo que a veces estas nuevas generaciones de pronto es esto, ¿no? El mapa o la tecnología o la inteligencia artificial. Entonces, quisiera también como que reflexionar esta parte de ahora, cómo nosotros como universidad y como red, es como nuestro papel hacia los alumnos y hacia la misma sociedad de poder seguir interviniendo en esta relación con las personas, con la sociedad. Pues sí, tenemos geografía humana, socioterritoriales, planificación territorial, o sea, rural, o sea, hay diferentes caras del mismo asunto, Sí. ¿verdad? Ajá, con sus acentos. Sí, adelante. Sí, y bueno, comentaba ahorita con la doctora Ruth justamente lo agradable de esta plática, súper, súper interesante. Y sí resalto específicamente el tema de las multidisciplinas, como tal vez desde cada perspectiva podamos visualizar estos conceptos quizás tan distintos. El tema de la física me encantó porque lo aborda súper, súper bien. El mismo Einstein con esos estudios y su misma teoría de la relatividad con E igual a mc al cuadrado, donde maneja justamente ese espacio. Pero sin irnos tanto a la física, ¿no? Un poquito más problemas concretos, un poquito más problemas económicos o ecológicos que están pasando en la sociedad. Yo sí me atrevo a resaltar como la problemática en el territorio en cuanto al ecológico. Tema de biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Que acabamos con ciertos recursos que estamos justamente eliminando territorios por temas capitalistas, si los quieren ver, y dejamos a un lado el tema tal vez ambiental, ¿no? Que es donde también estamos involucrados en la investigación. Entonces, me gustaría saber desde esa perspectiva, usted cómo lo visualiza, doctora, esta parte del territorio, pero ya más un tema ambiental, ecológico. Bueno, a mí la verdad me gusta mucho el referente de Neil Smith, ¿no? Que habla sobre
sobre la producción de la naturaleza, ¿no? De la producción social de la naturaleza, ¿no? Él dice, ¿no? Que consideramos a la naturaleza como si solo obedeciera las leyes de la física y de la biología, ¿no? Él pone el ejemplo que me gusta mucho, dice, es que cuando se le cayó la manzana a Newton, nadie se puso a cuestionar qué hacía una manzana ahí, ¿no? O sea, ¿quién plantó ese árbol? Entonces, cómo la naturaleza, ¿no? Y sobre todo con este ser humano tan dominante, empieza no solo a obedecer las leyes de la física y de la biología, sino pues también a las leyes sociales. Y entonces él plantea el hablar de naturalezas y no de naturaleza, ¿no? Porque digamos, por poner dos extremos, ¿no? O sea, digamos, la configuración de lo que llamaríamos un espacio natural en una sociedad muy capitalista o en los pueblos originarios que tienen como otras estructuras, ¿no? Estamos hablando de una estructura de pensamiento donde el ser humano es el centro, ¿no? Antropocéntrica versus una biocéntrica, ¿no? Y eso produce naturalezas diferentes, ¿no? Y entonces él propone pues, hablar de naturalezas en plural y no naturalezas en singular, ¿no? Y no naturaleza en singular, o sea, no pensar a la naturaleza como algo universal, ¿no? Sino a partir de ciertas particularidades que tienen que ver con su manejo. Y por supuesto que el capitalismo es dominante y las visiones eurocéntricas son dominantes y la visión antropocéntrica es dominante, ¿no? Pero digamos que no es lo único posible, ¿no? Entonces, yo sí creo pues que si pudiéramos investigar y conocer en estas otras formas, ¿no? En estos otros imaginarios de las naturalezas, a lo mejor podríamos tener elementos, ¿no? Para actuar diferente y para construir pues una superficie de la Tierra diferente, ¿no? Para construir territorios diferentes. Uh-huh. Muy bien. No sé si hay otros comentarios. Podemos ir cerrando. Entonces, pues muchas gracias, Liliana. No sé si quieres agregar algo. No, pues para agradecerles concluir. a todos ustedes, ¿no? Que también que de lugares tan diferentes, ¿no? Y la posibilidad pues, de reencontrarme, pues, con varios de ustedes, ¿no? Que hace mucho que no veo. Pues en nombre de la red y del departamento y de Producción económica, te damos un reconocimiento y un termo y un diploma, ¿verdad? Y nuestro cariño. Gracias. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, Liliana, y bueno, te invitamos a colaborar con nuestra red. Si tienes tiempo, sé que andas en 20,000 cosas, pero eres invitada y a todos ustedes que gusten participar. Esperamos que en la próximo itinerante en Azcapotzalco, aquí con Adriana, con Sandra, pues ya vamos a estar en un segundo seminario. Y pues muchas gracias por su asistencia. Gracias.